Continuando con el estudio del sistema excretor humano, en la clase de hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en la anatomía del riñón y vamos a repasar de manera detenida cómo es la anatomía de una nefrona. El riñón es el principal órgano excretor en el humano, ya que es en él donde se va a producir el filtrado de la sangre y la extracción de las sustancias tóxicas. Si nosotros hacemos un corte sagital del riñón, tal y como tenemos aquí señalado en la imagen, vamos a ver que desde el exterior al interior se distinguen diferentes partes. Hay una parte más externa que tiene color amarillento y que está situado en toda la periferia, que se llama corteza renal. La estoy señalando en este momento. Esto sería incluido esa columna. Esto sería lo que sería la corteza del riñón, la corteza renal. Interiormente a esa corteza nos vamos a encontrar con una estructura más interna, rojiza, que presenta una forma de cono invertido, cuyo vértice termina en una estructura que se llaman papilas renales. Bueno, pues esa estructura se llama médula renal. Y cada una de estas estructuras en forma de cono invertido que va a terminar en las papilas renales, que son estas que hay aquí, reciben el nombre de pirámides de Malpigio, ¿vale? Pues estas son las pirámides de Malpigio y cada una de ellas va a determinar lo que es la médula renal. Y ya en la parte más interna, en la parte más central del riñón, está situada la estructura que se denomina pelvis renal, y esa pelvis renal es un ensanchamiento que se va a encargar de recoger todas las secreciones de orina de cada uno de estos cálices renales, que es la parte que está en contacto con las pirámides de Malpigio, para ponerlo en contacto, para ponerlo en común y dirigirlo hacia los uréteres y de esa manera mandarlo a nivel de la vejiga de la orina. Por lo tanto, el riñón anatómicamente está compuesto por tres partes: la corteza renal, que está en la periferia, la médula renal, que es más interna y más rojiza, y la pelvis renal. En este dibujo que vamos a poner a continuación, quizás lo veáis mejor. Tenemos en verde el número 1, la cápsula renal, que no lo hemos dicho antes, que es una especie de membrana que va a rodear a ambos riñones. Está por fuera del número 2 que hemos dicho, que es esa corteza renal, que es la parte más periférica, con unas columnas renales que va a ir separando cada uno de los cálices y cada una de las pirámides de Malpigio. Esta sería la corteza renal recubierta por su cápsula. En tercer lugar, hemos hablado de la médula renal, que está compuesta por estas pirámides de Malpigio que se encargan de recoger la orina y llevarla a la pelvis renal, porque cada una de estas pirámides de Malpigio va a desembocar en un cáliz renal y esos cálices renales se agrupan en una estructura que se llama pelvis renal, que se continúa por el uréter. Y aquí existe una parte del riñón que hasta ahora no hemos hablado, que se llama ilio, que es por donde entra la arteria renal y por donde sale la vena renal. Bueno, pues veremos después la importancia de las estructuras vasculares a la hora de formar la unidad filtrante fundamental del riñón, que son las nefronas. ¿Cuál es la función del riñón? Pues como ya hemos dicho, el riñón es el órgano encargado de la filtración. Se encarga de separar las sustancias útiles, las sustancias que son beneficiosas para el organismo, de las sustancias tóxicas, y recordamos que como sustancias tóxicas tenemos que tener claro en la mente cada vez que hablemos de ellas de que nos estamos refiriendo fundamentalmente a la urea, al amoníaco y al ácido úrico, al ion amonio, que son las más tóxicas. Bueno, pues la labor de la filtración las van a realizar las unidades filtrantes que están situadas en la corteza, en la parte más externa. Aquí tenemos puesta la cápsula, que es la parte exterior, después teníamos la corteza y después la médula. Bueno, pues en la corteza nos vamos a encontrar unas unidades filtrantes mínimas que son las nefronas.
Para que hagáis una idea y así un cálculo aproximado, cada riñón pueden contener en torno a 1 millón de nefronas. Y la nefrona es la unidad básica que una a una ese millón van a ir filtrando la sangre según después estudiaremos. ¿Cuál es la anatomía, cuál es la estructura ya microscópica de una nefrona? Bueno, pues ya hemos dicho que la nefrona es la unidad anatómica y funcional de cada riñón y tiene inicialmente una especie de cáliz que se llama cápsula de Bowman, que es una especie de copa, me estoy refiriendo a esta, que es una especie de copa que tiene doble pared y que va a recoger la filtración del glomérulo vascular. ¿Vale? Aquí tenemos la cápsula de Bowman y este sería el glomérulo vascular. Aquí viene el capilar que llega a la nefrona, se coge y se ramifica en una especie de ovillo vascular que se llama glomérulo vascular y después sale nuevamente. Bueno, pues este glomérulo vascular va a estar rodeado por una cápsula, por una copa de doble membrana que se llama cápsula de Bowman. Como podéis imaginar, a través de este glomérulo se van a filtrar las diferentes sustancias tóxicas y no tóxicas, como ya veremos, que se van a ir a esta doble membrana y que va a dar origen a partir de ahí al resto de los conductos de la nefrona. Bueno, pues la cápsula de Bowman se encarga de recogerla. Esa cápsula de Bowman se continúa por una serie de túbulos de canalículos que, como me estáis viendo en el dibujo, inicialmente son retorcidos unos sobre otros y esto se llama túbulos contorneados. El que está más cerca de la cápsula de Bowman se llama túbulo contorneado proximal, el que está más lejos se llama túbulo contorneado distal, que es este de aquí. Y estos dos túbulos contorneados se encuentran unidos por un tubo más finito en forma de U que recibe el nombre de asa de Henle. Como ya veremos después cuando hablemos del funcionamiento de la nefrona, tanto el túbulo contorneado proximal como el distal como la asa de Henle son las estructuras especializadas en la reabsorción, es decir, en absorber sustancias útiles para la célula que se hayan fugado, que se nos hayan escapado en el proceso de filtración. Y el túbulo contorneado distal va a entroncar con un gran túbulo colector que conduce toda la filtración de esa nefrona, lo tenemos aquí, aquí tenemos el tubo contorneado distal, veis que se une a este conducto colector, a este tubo colector, que conduce ese filtrado a las pirámides de Malpigio, de las pirámides de Malpigio a los cálices, de esos cálices renales a la pelvis renal y de la pelvis renal al uréter. Otra visión en la cual estamos viendo lo mismo, estamos viendo esta estructura que hemos dicho que es la cápsula de Bowman. Bueno, pues la cápsula de Bowman más el glomérulo vascular es lo que se denomina corpúsculo de Malpighi, como vamos a ver. No confundirlo con las pirámides, ¿vale? El corpúsculo de Malpighi es la suma de la cápsula de Bowman con el glomérulo vascular. Esta es la unidad filtrante y después hemos visto que tiene túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal, que va a morir en el tubo colector, que termina, es así, en las pirámides de Malpigio y en última instancia en el uréter. Este es un esquema muy facilito para que sepáis dibujar una nefrona y para que veáis que no tiene mucha complejidad entender cómo es la nefrona. Aquí tendríamos la arteria renal, cómo va dando sus capilares y en un momento determinado esos capilares forman un glomérulo vascular, que es este que tenemos aquí. Y ese glomérulo vascular es a través de él donde se van a filtrar sustancias, como ya he dicho antes, tóxicas y no tóxicas, que son recogidas por la cápsula de Bowman. Lo que está en amarillo es la nefrona. Esto sería el túbulo contorneado distal, perdón, proximal. Esto sería el asa de Henle. Este sería el túbulo contorneado distal. Y este es el túbulo colector que lo lleva hacia las pirámides de Malpigio. Como vosotros veis, desde la arteria eferente que sale del glomérulo se va a abrir otra trama vascular alrededor del túbulo contorneado distal proximal y asa de Henle, que es la que va a dar origen después al capilar venoso que va a confluir en lo que sería en la vena renal que va a la cava inferior.
Bueno, pues ahí tenéis lo que es la anatomía de la nefrona. Insisto, en amarillo lo que sería la nefrona, en rojo y en azul lo que sería el componente vascular. Esto sería lo que se llama corpúsculo de Malpighi. Corpúsculo de Malpighi, que es la agregación de los capilares sanguíneos, el glomérulo vascular, rodeado por la cápsula de Bowman, que es el extremo ciego de los túbulos renales, puesto que a partir de ahí sale el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, que vuelvo a insistir que terminan en el tubo colector. Bueno, pues ahí tenéis lo que sería el corpúsculo de Malpighi con su cápsula de Bowman y el glomérulo vascular, los túbulos contorneados proximal y distal y el asa de Henle. Y el último, el tubo colector. Esa es la unidad filtrante fundamental del riñón. Y el riñón está compuesto fundamentalmente por 1 millón de nefronas. Los túbulos renales son tubos de grosor variable que van a recorrer toda la corteza renal, que es lo que ya hemos dicho. Hemos dicho y hemos hablado del túbulo contorneado proximal y del túbulo contorneado distal, que van unidos medianamente por el asa de Henle. Por lo tanto, después de lo que es la cápsula de Bowman, proviene el túbulo contorneado proximal, que después se continúa con el asa de Henle, que va orientada en dirección a la médula renal, que da un giro de 180 grados, y va hacia el túbulo contorneado distal, que va a unirse directamente al túbulo colector o túbulo distal. Y finalmente, pues como hemos dicho, estos elementos confluyen todos en el túbulo colector y estos túbulos son los que van a desembocar en última instancia en las papilas renales y terminan formando las pirámides de Malpighi, cálices renales, pelvis renal y uréter. Durante todo el recorrido, los túbulos renales, como veis, están acompañados por capilares sanguíneos, arteriales y venosos. Aquí tenéis otro esquema muy explicativo. Tenemos la arteria renal, el corpúsculo vascular, el glomérulo vascular, la cápsula de Bowman, los túbulos contorneados proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, todos rodeados por su entramado arteriovenoso, que después va a dar origen a la vena renal. Y posteriormente el túbulo contorneado distal, que entronca con el tubo colector, que es el que va a desembocar directamente en las papilas renales. Último esquema para que nos volvamos a situar. Aquí tendríamos un corte a este nivel, este sería el riñón, aquí tendríamos la corteza, esto sería la médula, esto sería la pelvis renal, aquí tengo la arteria renal y esta la vena renal, y esto el uréter. Bueno, pues si yo hago un corte a este nivel, lo que me voy a encontrar es la nefrona que tiene un glomérulo vascular, la cápsula de Bowman, los túbulos contorneados proximal y distal, el asa de Henle y el tubo colector. Hemos hablado y hemos comentado el uréter como el conducto que se va a encargar de comunicar la pelvis renal con la vejiga de la orina. El uréter tiene una longitud aproximada entre 20 y 30 centímetros, con un diámetro que no llega a los 3 milímetros y que es por ahí por donde va a circular el líquido filtrado, es decir, la orina, desde el riñón, que es donde se forma, hasta la vejiga de la orina, que es donde se acumula. Ese filtrado es un filtrado continuo y nos hace falta un almacén, que en este caso es la vejiga de la orina. Si nosotros hacemos un corte longitudinal en el uréter, nos vamos a encontrar que está compuesto por 3 capas de tejido. La capa más interna, que es una mucosa, como siempre. Después hay una capa muscular que sirve para que no se produzca reflujo y siempre vaya la orina en el sentido descendente, en el sentido hacia la vejiga de la orina. Y una capa denticia que la va a coger y que la va a rodear. Bueno, pues ahí tenéis una imagen clásica donde tenéis dibujados los dos uréteres, el uréter derecho y el uréter izquierdo, que comunican los dos riñones con la vejiga de la orina. La vejiga de la orina es un órgano, un hueco musculoso y membranoso, que es la encargada de recibir la orina que le envía el riñón a través de los uréteres.
ahí la va a almacenar cierto tiempo y cuando la vejiga da la sensación de que ya está completa, de que ya está llena, la expulsa a través de la uretra hacia el exterior del cuerpo en una acción que recibe el nombre de la micción. Bueno, pues aquí tenéis una radiografía con contraste donde se ve claramente el riñón derecho, donde se ve claramente el riñón izquierdo y esto que está dibujado aquí con contraste serían la pelvis renal. Pelvis renal izquierda, pelvis renal derecha, que se continúa y esto tan finito serían los dos uréteres. Uréter derecho el anterior, uréter izquierdo este, que va a terminar en esta estructura que es la vejiga de la orina. La vejiga de la orina cuando está llena es esférica, cuando está vacía tiene una forma que se asemeja a la de un tetaedro. Y como ya os he dicho, la capacidad de la vejiga urinaria en condiciones normales es de 250 a 350 centímetros cúbicos, es decir, más de un cuarto de litro, pero en condiciones excepcionales puede acumular mucha más cantidad de orina, pudiendo llegar en algunos casos a formar una estructura que se llama un globo vesical, que se toca tocándole al paciente la tripa y se nota como un gran globo en el interior, porque puede contener hasta 2 y 3 litros de orina en caso de una retención aguda. También en determinadas circunstancias pues puede producir una inflamación de esa vejiga y entonces es capaz de almacenar muy poquita orina, no más de 50 centímetros cúbicos. ¿Eso qué implica? Pues implica una mayor frecuencia a la hora de orinar. En vez de ser capaz de aguantar 2, 3, 4 horas sin orinar, pues prácticamente cada media hora hay que estar yendo al servicio para evacuar esa vejiga que se llena con muchísima facilidad. La vejiga se comunica con el exterior mediante la uretra, que podríamos decir que es el último tramo del aparato excretor. Es el conducto gracias al cual la orina va a pasar desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante el proceso de la micción. Por tanto, la función de la uretra es exclusivamente excretora en ambos sexos, aunque también en el caso del sexo masculino va a cumplir una función reproductiva, ya que es por esa misma uretra por donde el varón va a permitir el paso del semen de la vesícula seminal y del líquido prostático hacia el exterior en la relación sexual. Por lo tanto, la uretra en el caso de la mujer tiene función exclusivamente reproductiva, perdón, la uretra en el caso de la mujer tiene función exclusivamente excretora, en cambio en el varón la uretra tiene función excretora y función reproductiva. En el hombre la uretra tiene mayor longitud que en la mujer, en torno a unos 20 centímetros, y se abre al exterior por un punto específico en el glande que se llama meatus urinario o meatus ureteral, que está situado en la puntita del glande. En cambio, en la mujer la uretra es mucho más corta, tiene una longitud entre 2 y 4 centímetros, va a desembocar en la vulva, entre el clítoris y el introito vaginal, y esa localización anatómica a la hora de la micción, esa estructura anatómica que los recubre, que son los labios menores y la situación en la que tiene, hace que la mujer coja infecciones de orina con mucha mayor frecuencia que el varón, que tiene esa uretra muchísimo más larga que en el caso de la mujer.